Hola y bienvenidos otra vez al curso Vida de Cristo 1. Estamos ya en la clase número 10 y ahora queremos hablar de Juan el Bautista. Quería poner todo este material en la misma clase para entender de forma cronológica la historia de Juan. Aunque hay otras historias que se mezclan aquí un poco, básicamente vamos a estar hablando de Juan hoy. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias Mateo capítulo 3. Y como introducción, quiero recordarles de lo que ya hablamos del nacimiento de Juan en Lucas 1, la concepción milagrosa con Elizabeth, un embarazo silencioso para Zacarías por lo menos, un nombre que sorprendía a los vecinos y familiares que estaban ahí, y finalmente lo que dijo Zacarías al final del capítulo 1 acerca de quién iba a ser Juan y cuál iba a ser su misión. Palabras importantes y las primeras palabras de Zacarías en 9 meses. Entonces Juan crece y tiene tal vez como 31 años cuando sale y empieza el ministerio que los evangelios describen. Está en el desierto. Es posible que Juan haya sido un escenio, parte de esa comunidad, ya que hablamos. Y él está preparando el camino para Cristo. Entonces, leamos primero Mateo 3, 1 al 12. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces vemos varios detalles de Juan y su ministerio en esta breve descripción. Parece que por su ropa y su comida quería identificarse con los pobres, ¿sí? Algo muy sencillo, aún un poco duro, y la gente respondía a eso como un verdadero profeta, y ellos, como según vemos después en otras partes de los evangelios, ellos perciben que él es mandado por Dios y su autoridad viene desde el cielo. Un detalle interesante acerca de su dieta, yo siempre pensaba, bueno, miel, eso estaría bien, pero langostas, wow, qué difícil eso, ¿no? No había mejor comida que bichos en el desierto. Pero esta palabra, según algunos que entiendo, esta palabra para langostas también se puede traducir como el fruto de este árbol de cacao, ¿no? De lo cual se hace chocolate. Y si es así, pues ya cambió la dieta para mejor. Y Juan podía disfrutar un poco más la dieta y tal vez en otros momentos comían otras cosas. Otra cosa que quería destacar de esta parte es la frase voz del que clama, o en otra versión, una voz que clama en el desierto.
Y la pregunta aquí es, ¿dónde va la separación en el pensamiento aquí? En la Reina Valera dice, voz del que clama en el desierto, y da a entender que Juan, con su voz, está en el desierto clamando, ¿sí? Y eso es como normalmente lo entendemos porque sabemos que él salió al desierto, la gente también salió a escucharlo, entonces por eso lo leemos así. Pero como en el griego no hay puntuación normal como estamos acostumbrados, también esta frase se puede leer, voz que clama, y después coma, y empieza ya la cita, en el desierto preparado el camino del Señor. Y eso cambia un poco el sentido porque ya estamos hablando no de Juan en el desierto, sino que el Mesías, cuando comience, empezará en el desierto y ahí ya van a preparar su camino. Y es cierto que Cristo vino a Juan en el desierto, se bautizó, fue llevado al desierto también por el Espíritu Santo para ser tentado, próxima clase. Entonces el Mesías, en cierto sentido, viene del desierto hacia Jerusalén eventualmente para presentar su reino, ¿sí? Entonces en el desierto podría aplicar al Mesías y también de la otra forma a Juan. No es un detalle muy importante, pero es interesante. También hay que mirar el contexto de Isaías 40, ¿sí? Estamos mirando versículo 3, básicamente aquí, pero si ven también en 3 y 4, Isaías menciona un anuncio de perdón y de consolación. Y otra vez estamos hablando de ese concepto de remés, como se cita una parte de una frase y la gente entiende todo el contexto porque conocen el contexto. Bueno, si la gente escucha esta parte de voz que clama, enderezad su senda, etc., pues ellos recuerdan la otra parte. Y con eso será un tiempo de consolación y perdón. Y eso también aplica al ministerio del Mesías. Un poco más tarde, en versículos 9 al 11, habla del Señor que viene. Y eso también podría aplicarse al Mesías, porque Cristo es Señor. Y finalmente, tal vez un eco de otro pasaje, pensaría un judío, de Isaías 35, que habla del camino del recto, camino hacia Sión, y cómo será ese camino y cómo será la gente que camina en ese camino. Eso es un bello pasaje, tendrían que leerlo todo, es algo corto. Isaías 35, entonces hablando del camino del Señor, ¿cómo será ese camino al final? Llevará a la gloria, llevará a Sión eterno. Así que un judío escuchando esto va a escuchar ecos y partes que no están en este capítulo 3, pero que valen la pena mirar. Bueno, seguimos adelante con la lectura y saltamos a la versión de Lucas para leer parte del ministerio. Vamos a comenzar en 10. Y la gente le preguntaba a Juan, diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. O sea que es tiempo de preguntas y respuestas, y querían saber cómo la enseñanza de Juan aplica a ellos y cómo cada uno puede prepararse para la llegada de este que viene. Entonces dice, bueno, esta es la forma de preparación. Y esto realmente se habla de arrepentimiento, ¿no? Es un cambio dejando algo y yendo hacia algo también, ¿no? Y es interesante que este bautismo que está haciendo Juan, este bautismo de arrepentimiento principalmente, de preparación para el Mesías, es mencionado también después en Hechos 19, cuando Pablo llega a Éfeso y pregunta acerca de su bautismo.
y dice, tenemos el bautismo de Juan, que es de arrepentimiento. Y dice, ¿y ustedes reciben el Espíritu Santo? No, ni sabíamos que había un Espíritu Santo. Interesante esa parte. Entonces, Juan iba preparando, ¿sí? Si es una imagen de un huerto, de un jardín, pues él sería el jardinero que está preparando la tierra para la llegada del Mesías. Entonces, esto nos lleva a otro concepto, que es lo que entendía la gente del mundo antiguo cuando se hablaba del bautismo. Yo siempre pensaba que el bautismo era algo único para la iglesia, que era algo inventado para la iglesia. Pero cuando empecé a leer más en la literatura de esos tiempos, el bautismo era bastante común como rito de iniciación o de pasar de una parte a otra, de una cultura, de un grupo. Hasta en sectas paganas tenían ciertas prácticas del bautismo también. Entonces tenían que preguntar, ¿y qué bautismo recibiste? ¿Sí? Porque tal vez eran bautizados, pero en una secta pagana, confesando un Dios pagano, y eso obviamente no valía. Quería mencionar, pues, por lo menos 3 bautismos del mundo antiguo. Del primero es de purificación. Se usaba cuando la gente quería prepararse para ir al templo en momentos especiales y también en la sinagoga. Y quería mostrarles algunas fotos aquí. Este es un bautisterio, o en hebreo se llama mikveh. Eso es uno, y en plural es mikvot, ¿sí? Y esto se encuentra al sur del monte del templo y está todavía hoy. Uno puede ir y bajar en esto. Y la idea es que los hombres y mujeres se separaban para ir a mikves diferentes y sacaban la ropa, quitaban la ropa y después bajaban a la derecha por estas escaleras, ¿sí? Por este lado, impuros, llegaban al agua que estaba aquí abajo, tal vez 1 metro, un poco más de profundidad, se sumergían, ¿sí? Para purificarse y después subían de este lado, ya a nuestra izquierda, ya puros y listos para vestirse y seguir a la sinagoga o el templo. Este es otro mikveh que es muy grande, que está también al sur del monte del templo. Y esto estaba por un tiempo, lo descubrieron, pero querían saber lo que estaba debajo, entonces seguían excavando. Entonces este ya no está más, un poco triste. Pero este parece que estaba en el tiempo de Cristo y el otro también que les mostramos. Y si es así, pues hay una conexión con otra historia bíblica. Es muy probable, de hecho, que cuando la iglesia comenzó en Hechos capítulo 2, que Pedro y los apóstoles y tal vez los 120 hayan salido desde el templo, ¿sí? Dice la casa en el texto, pero la casa fue una frase también usada para el templo, para los judíos, habet, la casa. Entonces, como buenos judíos, hubieran estado ya en el templo en el día de Pentecostés con los demás. Entonces llega el Espíritu Santo y salen de la casa, del templo, y lo más probable es que hayan salido hacia el sur, a la entrada principal donde iba entrando y saliendo la gente para predicar las buenas nuevas, porque habría mucha gente ahí. Y si es así, y es muy probable, pues fue el lugar de la prédica de Pedro, el comienzo de la iglesia y la sede de los 3,000 bautismos. Y si es esa sede, y tiene que ser porque casi no hay lugar en Jerusalén para bautizar a tanta gente, 3,000 personas. Si es así, pues este es uno de los bautisterios, ese primer día de Hechos 2 de la iglesia. Y el otro también. Había como 48 mikvot en esa área en el tiempo de Cristo. Entonces me gusta imaginar esa escena, tal vez los apóstoles, algunos por lo menos, aquí mismo bautizando a mucha gente. Muy interesante. Entonces, primer propósito es de purificación. Segundo propósito es de arrepentimiento, como mencionamos con Juan, tipo preparación. Y parece que este tipo también fue por inmersión, porque en Juan 3, cuando habla de Juan que está bautizando, dice que había mucha agua, ¿no? Y si fuera
rociando, pues no necesitarían tanta agua. Entonces, de arrepentimiento, y sabemos que Juan bautizaba en Salim, cerca de Salim, y también cerca de Betabara, que les mostramos las fotos del lugar donde bautizaba a Cristo, probablemente. Y después, el tercer tipo de bautismo, para nuestros propósitos en la Biblia, es para salvación. Y este es el tipo de bautismo que mencionamos cuando llamamos a la gente a tener fe en Jesús, a confesar su nombre y después a sumergirse en agua también. Y parece que en la iglesia antigua, como en Hechos 8, por ejemplo, Felipe en el eunuco, parece que este fue por inmersión también ahí, porque dice que bajaron y entraron al agua, ¿no? Entonces, tres tipos de bautismos: purificación, arrepentimiento y salvación, que es el tipo que ya estamos acostumbrados a usar. Bueno, una pregunta, pues, que siempre surge en esto, y quiero hacer una pausa para mencionar y tratar el tema, es ¿qué del tema del bautismo? ¿Qué pasa cuando la gente llega a nuestra iglesia? ¿Cómo les enseñamos? Bueno, lo que hemos dicho hasta ahora ayuda, sí, que es parte de todo un proceso de venir a Cristo, parte de escuchar y creer y arrepentirse, confesar, bautizarse, recibir el Espíritu Santo, Hechos 2:38, y luego seguir fiel hasta la muerte. Esa es la idea del proceso por el cual uno establece la relación con Cristo y vive en esa relación. Entonces, ya ese proceso creo que sabemos bastante bien, pero si no, pues hay muchos pasajes que pueden ir mirando, que entre todos los pasajes tenemos una descripción muy completa del bautismo y la salvación, ¿sí? Y muchos ejemplos tenemos en Hechos y otros pasajes de otros detalles de lo que es el bautismo y la salvación. Pero una pregunta que a veces tiene la gente cuando viene llegando es si hay una persona que se ha bautizado antes, pero no en nuestra iglesia, para como saber qué entendieron y cómo lo hicieron. Y si hay dudas acerca de ese bautismo, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos y confiamos en ellos? ¿O cuestionamos todo y lo hacemos otra vez? ¿Qué hacemos? Porque queremos hacerlo bíblicamente, ¿sí? Queremos ser fiel a la palabra y claro, esa es la meta siempre. Lo que yo he hecho en el pasado en eso es que yo les pregunto acerca de su bautismo, ¿sí? Y cuáles eran los motivos de su bautismo y cuáles eran los métodos de su bautismo, el proceso que usaron, ¿sí? Y voy comparando eso con lo que describe la Biblia. Si la persona me dice, por ejemplo, bueno, yo fui bautizado, pero como católico de niño, ¿no? De infante, pues hablo con ellos de lo que la Biblia menciona de entender el mensaje de salvación, de entender el concepto del pecado, la necesidad de Cristo como Salvador que murió por mis pecados, y la necesidad de hacer un compromiso para vivir con Él y para Él en mi vida, el resto de mi vida, ¿sí? Entonces, si la persona llega y dice, sí, yo entendí eso, yo reconocí mi pecado, yo acepté que Cristo fue el único que puede salvarme, yo quise seguir a Cristo toda mi vida y por eso fui sumergido por inmersión ahí en la iglesia y ahí soy cristiano. Bueno, si la gente me dice eso, pues yo no tengo nada que criticar. Es el mismo proceso que yo usaría, que yo les enseñaría, de escuchar el mensaje y de hacer esos compromisos y entender esas cosas claves y después hacerlo por inmersión. Entonces, si alguien me llega así y dice, este fue mi proceso, estos fueron mis motivos, pues yo digo, bienvenido, hermano, ¿sí? Ahora, si la persona llega y dice, fui bautizado de bebé, pero no de grande, o si dicen, bueno, realmente cuando me bauticé no lo entendí muy bien, es que mis amigos también lo hacían, o mis padres me presionaban, y realmente no entendí el concepto de pecado, no pensé que era tan malo como persona.
y realmente quería ser parte de la iglesia porque me iban a criticar. Si cualquiera de esos motivos surge como motivos de bautismo, pues quiero sentarme para hablar un poco más con ellos, ¿no? Y sin atacar, sin criticar o hacerles sentir mal, ¿no? Pero quiero saber más y ver si puedo establecer otra base para su decisión, ¿no? Y en ese caso, si lo hicieron por esos motivos, es posible que los bautice de nuevo, ¿sí? Para poder cumplir lo más posible con la Biblia, ¿no? Ahora, sé que hay muchas más preguntas acerca del bautismo y las excepciones y otros casos, y claro, podemos hablar de todo eso, pero lo que Dios nos ha dado en la Biblia, entre los muchos pasajes que hablan del bautismo, propósitos, fines, etcétera, creo que esa es la enseñanza básica que queremos dar, ¿sí? Y queremos cumplir con esas pautas, con esos ejemplos. Si nos equivocamos en algo o si no sabíamos algo, pues Dios es compasivo y Él sabe todo, conoce los corazones. Si alguien puede ser salvo si estaban yendo a la iglesia para bautizarse y estaban en un accidente, bueno, ya entendemos los casos extremos, ¿no? Y Dios está a cargo de decidir con esas personas. Pero es interesante ver que a veces hemos rebautizado a gente tal vez cuando no lo necesitaban. Queríamos verlo con nuestros ojos, queríamos que fuera en nuestra iglesia, en la iglesia de Cristo, y porque los otros bautisterios o las otras iglesias tal vez no hacían las cosas bien, desconfiamos en ellos, entonces lo rehacemos, ¿no? Y eso puede ser triste, ¿no? Porque si la persona realmente se bautizó bíblicamente, pues ese es el criterio. No es si se bautizaron en la iglesia de Esteban. Eso no tiene importancia. Lo importante es si lo hicieron por motivos bíblicos y por métodos bíblicos. Bueno, muy bien, seguimos adelante. El bautismo de Jesús. Vamos a volver, pues, a Mateo, a su versión. De hecho, vamos a leer ambos estos. Entonces, ¿qué tal si aprovechamos que ya estamos en Lucas? Y quiero que vayan comparando lo que dice cada versión del bautismo de Jesús. Un momento importante en su vida y en el ministerio de Juan el Bautista. ¿Ok? Dice en versículo 21 de Lucas 3, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Me gusta eso, ¿no? Es buen principio. Cuando oramos, el cielo se abre. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Wow, me gusta imaginar esa escena, ¿no? Ok, vamos otra vez al ejemplo de Mateo, capítulo 3, empezando en 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Wow, impresionante esa parte, ¿no? Entonces, hay varias preguntas o puntos que queremos tocar aquí. Ya mencionamos el poder de la oración y cómo se abrió el cielo. Nos llama la atención también lo que Jesús dice de por qué Él se bautizó. Juan reconoció que no había necesidad de bautismo para Jesús en cuanto a sus pecados. No los tenía, ¿sí? Era perfecto. Pero Él dice para cumplir con toda justicia. Y con eso me da a entender que esto va a ser un paso importante para todos los que siguen, que llegan a Cristo,
Entonces quieren dar un ejemplo que podemos seguir. Si hasta Cristo fue bautizado, ¿por qué no yo? Sí, yo lo necesito mucho más que Cristo. Y también me llama la atención un poco las condiciones, ¿no? Dice que bajó la paloma, que fue el Espíritu Santo, forma corporal, venía sobre él, tal vez sobre su hombro, algo así. Uno dice, wow, ¿cómo era esa escena? Y después la voz del cielo y lo que dijo Dios. Y uno piensa, leyendo esto, dice, wow, ¿cómo puede la gente dudar de Cristo después de esto? Llega el Espíritu Santo, Dios habla desde el cielo, no puede haber mejor prueba, ¿no? Es lo que yo pensaba, pero hay cosas que me hacen preguntar si toda la gente realmente entendía o no. Yo me acuerdo la primera vez que fui a Israel y pudimos entrar al Jordán y estaba más o menos hasta las rodillas o un poco más alto, un punto bajo. Y atardecía, ya casi se ponía el sol y estábamos con mis amigos parados ahí en el agua, mirando todo y charlando. Qué lindo, primera vez en el Jordán, no podíamos creerlo. Y miraba arriba y había muchos pájaros volando arriba. Y yo me preguntaba si tal vez fue así cuando Jesús se bautizó con muchos más ahí. Si había pájaros volando, tal vez unas palomas, y si tal vez la gente allá en la orilla, tal vez un poquito lejos, veía que una paloma bajaba y se ponía sobre Jesús, tal vez en el hombro, y me pregunto si la gente pensaba, qué pobre, que está bautizándose y mira lo que pasa, un pájaro viene y se sienta sobre él. Qué pena. No sé si entendían quién era esa paloma, ¿no? Es posible, o tal vez entendieron perfectamente, ¿sí? Tal vez con la voz del cielo, pues ya explicaba todo y concordaba todo. Otra posibilidad que me viene a la mente es si entendían la voz del cielo. Y uno dice, pero Esteban, ¿cómo no van a entenderlo? Es Dios hablando. No va a haber problema en escucharle ni entender. Pero hay otro pasaje en Juan 12, donde Jesús está preparándose ya para los días finales y habla de que está listo para ser plantado como una semilla, ¿sí? Y ya morir y así algo más puede brotar, una vida puede brotar. Y él habla a Dios y dice, glorifica tu nombre, Dios. Y Dios dice, desde el cielo, lo he glorificado y lo voy a hacer otra vez. Entonces, lo que sigue me interesa, porque lo que sigue es que Cristo obviamente escuchó esa afirmación de Dios y sabía que era Dios y entendía. Pero otros, escuchando lo mismo, decían, es la voz de un ángel. O sea, tal vez no reconocían que era Dios mismo. Y otros, pensaban que había tronado. ¡Wow! ¡Qué variedad! Si Dios te habla, no vas a darte cuenta. Pero parece que no en ese caso. Y lo mismo, pues, me hace preguntar aquí, ¿qué entendieron? Y cuando miramos la palabra hebrea para voz, es kol en hebreo. Y la palabra hebrea para trueno es kol también. Misma palabra, con dos sentidos conectados. Entonces dice que cuando Cristo sale del agua, pues había kol desde el cielo. O en Juan 12, Jesús dice esto y había kol desde el cielo. Voz o trueno, ¿sí? Y tal vez según si uno estaba listo para entender y comprender, si tenía oídos iba a escuchar, ¿sí? Pues tal vez algunos entendieron y otros no. Pero lo cierto que sabemos es que el bautismo de Jesús indica que Él es el verdadero profeta y Él recibe el Espíritu de Dios. El que va a bautizar con el Espíritu, recibe el Espíritu primero desde Dios directamente. Entonces el Espíritu le da fuerza como profeta y cumple esa profecía de Isaías 61, que habla de un espíritu de profecía. Cumple la profecía del siervo, que será un siervo, Isaías 42, 1 también. Y también cumple la profecía
el papel del rey davídico en Isaías 11. O sea, que ya con este bautismo inicia su ministerio y ya empieza a cumplir esos tres papeles con el poder de Dios y el Espíritu Santo. Bueno, unos detalles más quería mostrarles. Este es el río Jordán también. Y este soy yo a la izquierda, y mi amigo a la derecha, muy buen amigo. Él quería rededicarse a Cristo, ya era cristiano, pero quería bautizarse, rededicándose a Cristo, y muy lindo momento. Y después él tuvo el honor de bautizar a su hija por primera vez. Ya ella llegó, quiso entregar su vida a Cristo y él la bautizó ahí en el río. Así que es un momento solemne y gozoso a la vez. Y hay algo gracioso que pasa siempre cuando uno está en el río, ahí mismo en el Yardenit, estamos aquí, pues ven animalitos a veces, y no nos molestó, pero fue una sorpresa. Y después en el agua, si están mirando aquí en el agua, hay pececitos que miden, no sé, 10 centímetros más o menos, y estos están por todas partes. Y cuando uno se pone ya en el agua y se quieta, tranquilo, ¿no? Esperando que una persona baje para ser bautizado, ya uno empieza de repente a sentir estos pececitos mordiendo el tobillo o los deditos de los pies, ¿no? Y es una sorpresa la primera vez. Yo me acuerdo que no me pasaba hasta casi bautizaba a la persona la primera vez. Y como quería decir algo como en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí como, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está mordiendo ahí? Wow, una sorpresa. Después ya me acostumbré más, pero fue algo interesante la primera vez. Y había una chica en el grupo ese año que era buena artista, entonces dibujó algo rápidamente y me viene después, media hora después, y me da este dibujo de estos pececitos que aman los pies. Interesante ahí. Bueno, ya en conexión con el bautismo y otros eventos de Cristo, quería mencionar que vemos que especialmente en la primera parte de los evangelios, la vida de Cristo es paralela a la nación de Israel, ¿no? Una matanza de niños en Éxodo 1, y también en Belén, un tiempo en Egipto de 400 años de esclavitud y también Cristo en Egipto huyendo de Herodes, tiempo en el desierto, 40 años o 40 días, tiempo de milagros después de salir y tiempo de milagros en el ministerio de Cristo, y hay otros también, pero busquen esos paralelos al leer los evangelios y comparen siempre con el Antiguo Testamento, porque Cristo se pinta como hijo de Dios, por supuesto, y la nación de Israel también, una imagen para ellos es que es el hijo de Dios como nación. También bueno para notar. Bueno, seguimos con la vida de Juan el Bautista. Entonces vamos a ir a Mateo 14 y mencionar brevemente el próximo paso. No sabemos cuánto tiempo Juan predicaba preparando el camino antes del bautismo de Cristo. Tampoco sabemos cuánto tiempo después del bautismo Juan seguía predicando antes de los eventos de este capítulo aquí. Pero tal vez eran días o meses, seguía su ministerio y reconocía que él iba disminuyendo y Cristo iba aumentando, que él fue solamente amigo del novio y Cristo fue el novio, ¿sí? Quería darle el enfoque a Cristo. Muy importante, excelente esa actitud, y vemos eso en Juan 3, esa declaración. Bueno, sea cual sea el tiempo, pues en versículo 3 de Mateo 14 dice, porque Herodes había prendido a Juan y la había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Bueno, entonces ahí vemos que en la prédica de Juan, mucho valor, decía la verdad, pero en este caso lo metió en problemas y ya termina en la cárcel. Y no sabemos exactamente
cuánto tiempo pasaba entre ser metido en la cárcel y la próxima cosa que ocurre en Mateo 11, ¿sí? Y ustedes dicen, ¿y por qué leímos 14 y ahora volvemos a 11? Pero 11 es después de 14. Bueno, es que 14 contaba la historia en total, como si fuera del pasado, ¿no? Entonces, tal vez semanas o días o meses entre ser encarcelado y este capítulo de Mateo 11, pero Juan empieza a meditar en su ministerio y el ministerio de Cristo. Y se da cuenta que el ministerio de Cristo no es exactamente como esperaba, ¿no? Él venía predicando de castigo y fuego y hachas y todo eso, y Jesús venía hablando de amor, de perdonar, de amar hasta a los enemigos. Entonces dice, wow, tal vez, ¿será que yo entendí mal? O tal vez no encajaba su percepción. Entonces, vemos en Mateo 11, pues lo que hace los discípulos de Juan, vienen a Jesús con un mensaje y dicen esto, empezando en versículo 2. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, y de hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Okay? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Obviamente Juan quería confirmación que su ministerio no estaba en vano, que había trabajado bien, Cristo es la persona, pero la forma en que preguntan los discípulos y que contesta Cristo muestra un revés aquí en este pasaje. Piensen en la situación política. Cristo viene y ya está agarrando mucha atención. Miles de personas le escuchan y le siguen. Y debe preocupar bastante a los romanos que quieren mantener la paz y los herodianos y los líderes. ¿Qué pasa si este Jesús declara que Él es el rey venidero que esperan todos? Él es el Mesías. Wow, tendremos una revolución y tendremos que apagarla y matar a mucha gente. Entonces, para evitar llamarse la atención con palabras que provocan esa reacción de los romanos o los herodianos, pues vienen los discípulos, en vez de decir, ¿eres el Mesías, Jesús? Ya eso sería tal vez peligroso. Dice, ¿eres el que ha de venir? Y esa frase es parte de una frase de una profecía mesiánica, ¿sí? Y los judíos que sabían las escrituras bien, pues reconocían de Zacarías 2, de Zacarías 9, esa frase que el Mesías es el que ha de venir. Entonces dicen en código, eres el Mesías, pero no con esa palabra. Y tal vez quiere saber Juan también si va a ser librado, porque sabe que una obra del Mesías cuando venga es que va a librar a los cautivos. Y Juan obviamente quisiera estar libre. Bueno, Jesús después cuando responde, Cristo no dice directamente, sí, dile a Juan que soy el Mesías, claro, aunque es la verdad. ¿So? Por entonces él dice otras cosas. Miren las partes que dice, ciegos, cojos, leprosos, sordos, muertos, pobres, 6 grupos que son mencionados en Isaías, en los Salmos, en varios pasajes diferentes, cuando habla de la obra del Mesías, estas son las cosas que hará el Mesías. Entonces, en código, por remés, Cristo dice, ok, ustedes saben, esto sí, son tareas del Mesías, pues está diciendo sí, soy el Mesías. Ahora, una cosa interesante también es que él no dice nada acerca de librar a los cautivos.
Y yo creo que fue otro remés que le dice a Juan, esa obra de librar no voy a hacerlo en tu caso, ¿sí? Y tal vez está como consolándole a Juan un poquito, y tal vez dice en 6, bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Aún Juan, si entendiste tal vez otro ministerio para mí, otro enfoque, aún si no sales, aún si yo no hago esa obra del Mesías de librarte de la cárcel, bienaventurado eres si no hayas tropiezo en mí, si puedes seguir fiel hasta la muerte, y es lo que pasó al final, que murió ahí mismo. Entonces, muy interesante para ver cómo es que obra. Aquí tenemos una diapositiva que muestra donde piensan que Juan el Bautista estaba encarcelado, en Maquerús o Maqueronte, creo que es en español. Es un palacio fortaleza más o menos pequeño, en la cima de un cerro cerca del Mar Muerto. Aquí estamos encima del cerro. Vemos los restos de Maqueronte ahí, y si miramos, creo que es a la derecha, ahí veríamos el Mar Muerto. Y Herodes a veces pasaba tiempo aquí, y parece que este fue el lugar donde estaba encarcelado Juan. Entonces, se van los discípulos de Juan, y Cristo sigue hablando de Juan. Y dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis de ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, Jesús entonces habla en términos muy grandes de Juan. Dice que él es más grande que cualquier hombre nacido de mujer en la historia. Bueno, eso incluye a todos menos a Adán, ¿no? Juan más grande que Abraham, Moisés, Elías, Noé, Job, Daniel, impresionante. Y él es más grande que cualquiera de ellos. ¿Por qué? Porque él está, viviendo bien, y el mensaje de él es el más importante, ¿sí? Pero dice Jesús, el más pequeño en el reino, que estoy anunciando ahora, ¿sí? Reino de Dios, él es mayor que Juan. Ahora, eso no desprecia a Juan, Cristo admira a Juan, pero enfatiza la importancia del reino. Porque Cristo viene para establecer el reino de Dios en la tierra, invitar a todos a formar parte del reino. Y dice que es importantísimo estar en el reino. Hasta el menor en el reino es mayor que Juan, que no estaba en el reino, ¿sí? Solamente preparaba para el reino. Entonces, dice también, todas las profetas y la ley apuntaban hacia Juan y el Elías que habría de venir. Y Juan, cuando llegaba, apuntaba hacia Cristo y el reino que establecía. Por eso el reino es más importante. Queremos seguir también notando algunas cosas del versículo que leímos en versículo 12. Y yo quiero darles una pequeña tarea, si quieren tomarla, de mirar este versículo 12 en varias versiones de la Biblia. Y se van a sorprender porque hay varias diferencias llamativas en cómo se puede traducir. Y el chiste es en cómo entendemos básicamente 3 palabras aquí en griego, según cómo traducimos esas palabras
este pasaje puede ser entendido de varias formas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el primer pasaje, o primera palabra, perdón, es biazo, ¿ok? Y una forma de traducir esto es esforzarse mucho, ¿no? De trabajar duro. Eso es bueno en este caso, posible. Biastes es la segunda palabra, es uno que es fuerte y lo usa para bien, ¿sí? O sea, fuerte y lo usa para bien, positivo otra vez. Y después, arpazo, el verbo, es agarrar con anticipación o adquirir con fuerza, otra vez utilizando fuerza para bien. Entonces, si tomamos estos tres con el sentido positivo, pues ya vamos a traducir este pasaje de una forma, ¿ok? Entonces, diciendo la cosa positivamente, podríamos traducir, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, ¿ok? Avanzando. Y los que se esfuerzan, es otra traducción ahí, logran aferrarse a él. Todo positivo, y es como elige la NBI, la nueva versión internacional. Entonces, todo positivo, el reino avanzando, los que se esfuerzan, se aferran de él, algo positivo. Bueno, ya miramos en la Reina Valera que no es así, ¿no? Y esta versión aquí puede ser verdad porque sabemos que el reino avanza y uno entra en el reino con cierta decisión, con cierta fuerza. Tiene que estar decidido ya para poder entrar. Entonces, no está mal, pero no es la única opción. Tomamos las mismas tres palabras y empezamos a hablar de usar la fuerza, pero de forma violenta, ¿no? Y biastes no es una persona solamente fuerte, es un fuerte violento, ¿sí? Y arpazo no es solamente agarrar por la fuerza, es como usar esa fuerza para mal, ¿sí? Para dañar. Entonces, si hacemos esto, pues tenemos aquí esta versión de la Reina Valera. El reino sufre violencia y los violentos lo arrebatan, ¿sí? Como si el reino está siendo atacado y los violentos están ganando y quitando cosas a la gente, ¿sí? Bueno, es mucha diferencia para eso. Yo me pregunto, ¿qué pasa si tomamos una mezcla de esos sentidos? Porque si hay varias opciones de traducción, podemos mirar cuáles son las que encajan mejor con el contexto, ¿ok? El reino ha sufrido violencia y por eso hay que ser fuerte para entrar. Ok, eso es cierto. El reino ha sufrido violencia y entonces uno quiere ya seguir, perseverar y no titubear en seguir. Una referencia a Hebreos 10 ahí. Pero a la vez que sufre violencia, es verdad que ha avanzado con fuerza. Y al avanzar, pues los violentos quieren atacarlo aún más, ¿sí? Y eso parece ser correcto bíblicamente. El reino es fuerte, pero a la vez sufre ataques, ¿no? Entonces, es una mezcla de sentidos. Y cuando pensamos en el contexto de este pasaje, lo que parece encajar mejor como traducción es la tercera opción, la mezcla, ¿sí? Porque en capítulo 10 del Evangelio de Mateo, o sea, un capítulo antes de esto, habla de persecución, matanza, espadas, o sea, un contexto de sufrir violencia, aunque el reino va a avanzar. También habla de Cristo y Juan, que ambos han sufrido y sufrirán oposición y ambos serán matados al final. Pero al final del capítulo 11, o sea, al final del mismo capítulo donde está el versículo, habla del descanso en Cristo, ¿sí? La bendición de venir a Cristo, que Dios nos permite entrar en el reino y aceptamos. Si no podemos quitárselo a la fuerza, pero Dios nos ofrece a todos, hasta a los débiles, y todos podemos entrar en el reino y seguimos avanzando, a pesar de la oposición. Esa mezcla de sentidos es interesante. Entonces, siempre que vean dos o tres versiones que dicen algo muy distinto en un versículo, vale la pena parar para ver cuáles son las opciones.
Después de esto, pues, seguimos con versículo 16 y reprende Cristo un poco a la gente. Dice, mas, ¿a qué compararé esta generación? O sea, la gente a quien está hablando aquí. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comelón y un bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos, ¿sí? O se conocerá por sus acciones. Es otra traducción ahí. Y parece que en este contexto es como hoy también, cuando la gente no está dispuesta a escuchar y a dejar que penetre el evangelio en el corazón, pues realmente no hay forma de satisfacerles. Van a pedir y no será suficiente. Aun si uno hace lo que piden, no será suficiente. Entonces Cristo no encaja con sus expectativas y nunca va a hacerlo. Él no va a confiarse a ellos, dice en Juan 2, porque Él sabe lo que está en el corazón del hombre, ¿sí? Entonces, Él no va a ajustarse a ellos, ellos necesitan ajustarse a Él. Y finalmente llegamos pues a la muerte de Juan el Bautista y volvemos a Mateo 14 para el final de esa historia que empezamos a leer. Está en la cárcel y ahora va a describir el final. Dice en versículo 6, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se las diesen. Wow, qué triste, ¿no? No pudo quebrar un juramento malo, no quiso ser burlado tal vez por sus amigos ahí en la mesa, entonces mata a alguien, ¿no? Dice 10, ordenó decapitar a Juan en la cárcel y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y le dieron las nuevas a Jesús. Qué triste, ¿no? Y este hombre, Juan el Bautista, entonces, fue un hombre que realmente cumplió con todo el propósito que Dios tenía con él. Desde el comienzo milagroso de su vida, ese parto donde terminó el silencio de Zacarías, esas profecías del ministerio, y después cumpliendo el ministerio, bautizando al Hijo de Dios, participando a su lado en cierto sentido en parte del ministerio, logró todo lo que Dios quiso, fue fiel hasta la muerte, literalmente aquí. Entonces Juan el Bautista es un hombre a quien podemos admirar mucho, ¿sí? Muchas cualidades positivas que queremos también copiar. Bueno, espero que hayan aprendido mucho en esta clase. Será un placer verlos en la próxima clase. Que el Señor los bendiga.